El pasado 3 de julio en Argentina se celebró y se celebra los 3 de julio el Día del Locutor. El día de hoy vamos a poder hablar un poco de ese tema, Sí. contar un poquito de la historia del locutor. Y empezamos esta historia haciendo referencia a lo importante que son y fueron los locutores a lo largo de la historia. Se elige el 3 de julio porque es la fecha de la fundación de la Sociedad Argentina de Locutores en el año 1943. Se eligen locutores, hay una reunión de 21 locutores que se juntan para poder crear una agrupación que los represente. Estamos hablando de 21 locutores que si tenemos que hacer mención a alguno como para que sean reconocidos y que se nos vengan a la imagen, en mente, tengamos en mente, estaban por ejemplo Pedro de Olmo, estaban Roberto Galán, que era el más conocido en ese momento, que queda elegido como secretario, ¿sí? que es una persona muy importante en la historia tanto de la radio como de la televisión argentina. Es recordado por Si lo sabe lo cante o Yo me quiero casar. ¿Y usted? Y usted, exactamente. Póncheme el potus. Exactamente. Para otras frases. También. Ellos dos, conjunto con otros locutores, otros 19 locutores, logran armar esta agrupación y eligen un presidente definitivo y una mesa de autoridades donde Juan Carlos Tor es elegido presidente. Tengamos en cuenta que estamos hablando del año 1943, esto es plena guerra mundial, plena Segunda Guerra Mundial, y hacía muy poco tiempo que un grupo de generales habían hecho el golpe de estado al presidente Ramón Castillo, como para ubicarnos mentalmente en el tiempo. Esto es antes de Perón. Esto es antes de Perón, sí, bueno, justamente ya después, ya estamos muy cercanos Perón, al aparecimiento claro, sí. de Perón como figura importante en la historia Fue ministro de de Argentina. esos gobiernos. Exactamente. De esa seguidilla. Correcto. Todos los locutores radiales, primero decimos radiales porque la radio fue la primera, el primer medio de comunicación masivo, obviamente sacando los diarios, ¿sí? Medio de comunicación en el cual se podía escuchar una voz, se podía contar. Siempre hay tiempo de opinión. Y bueno, los locutores radiales con el correr del tiempo se les fueron abriendo oportunidades, no solo se dedicaban a la radio, a medida que fue pasando el tiempo, también se empezaron a insertar en otros medios de comunicación, como la televisión, más cercano en el tiempo, los canales de YouTube, las radios online, ¿sí? Tuvieron muchas oportunidades. Si tenemos que resaltar algunos a lo largo de la historia de la locución en Argentina, obviamente tenemos que tener en cuenta a Antonio Carrizo, a Héctor Larrea, a Juan Alberto Badía, a Cacho Fontana, entre otros. Silvio Soldán. Y vos fijate lo importante que es la locución, lo importante que es el saber transmitir, porque si uno se pone a verificar a ver cuáles son las cualidades que tiene que tener un buen locutor, cuáles son las características que tiene que tener una persona que está transmitiendo, es tener una voz clara, un excelente tono de voz y una modulación que sea acorde al programa y que sea entendible, ¿no? Obviamente tiene que haber una excelente comunicación, el mensaje que transmite el locutor tiene que ser entendido. Si bien ahora los locutores se restringen bastante y se hablan más que nada del tema de publicidad, porque son los únicos que están habilitados legalmente como para poder emitir una publicidad y que no haya ningún tipo de fraude, estas habilidades fueron mejorando a lo largo de la vida de la historia de la locución y fueron siendo oportunidades para todos. Obviamente el conocimiento acerca de los acontecimientos actuales y las tendencias sociales. Yo en este punto me quiero detener un poquito porque no tiene que ver tanto con la locución sino con la radio. En el año 1938
¿sí? El 30 de octubre de 1938, en Estados Unidos sucede un hecho histórico. Sucede algo que mueve y conmueve. Ese día, en un programa radial, un tal Orson Welles empieza a transmitir, a contar, a decir que en la Tierra se habían encontrado aliens, que había invasión extraterrestre en la Tierra. En Argentina en no, en en Estados Argentina Unidos. vieron en los 90. En Estados Unidos. Y me llamó, es un hecho histórico, porque ahí es donde se empieza a ser conocido Orson Welles. Hay una ola de suicidios que suceden cuando escuchan ese programa de radio. A partir de ese momento se empiezan a poner muchos más limitantes, porque la verdad que la gente capaz prendía la radio y capaz estaban hablando Seo Palacios y Rafa Gerchunov, y de repente se decía: interrumpimos esta transmisión para traerles información de último momento, y aparecía Orson Welles diciendo que había extraterrestres que estaban matando gente, que estaba comiendo la cabeza de las personas. Cosas terribles. Podríamos decir que fue el comienzo de las fake news. Exactamente. A partir de ese momento se empezaron a limitar, se empezaron a poner mucho más estricto lo que son el tipo de comunicación y qué decir y qué no decir, qué se puede decir y qué no se puede decir. Orson Welles a partir de ese momento se fue a Hollywood y empezó a ganar millones y millones y millones, que después lamentablemente los derrochó todos, pero... Me han contado que ha habido gente que también decía número de quiniela. Número que era Ficticios. ficticio, sí, eso es más bien local. Sí, ¿sí? sí, sí. Que decían que salió 8888 en Junín, por ejemplo. Claro, sí, sí, sí. Bueno, es un Orson Welles versión Río de la Plata. Claro. Y bueno, me pareció que era importante comentar esto, ¿no? De Orson Welles, porque fue un hito en la historia de la radio. La radio que la primera transmisión que hubo fue en Argentina. Fue un programa que se hizo arriba del Teatro Coliseo. Cuatro amigos que se hicieron llamar Los Locos de la Azotea. Estaba el doctor Enrique Susini y tres amigos más de él, que eran César Guerrico, Luis Carranza y Miguel Mujica. Y empezaron a transmitir, creo que es música clásica lo que empezaron a transmitir. Ahí mis amigos que están escuchando seguramente me van a hacer alguna aclaración. Y es argentino la primera transmisión radial. Mira vos, de Así toda Latinoamérica. Exactamente. Wow. Así que está muy bueno ese dato. Hemos sido pioneros. Era la época que éramos pioneros. Sí, sí, sí. Sí, sí, también fuimos la primera ciudad de Latinoamérica en tener subterráneos, por ejemplo. Bien. Qué lejos quedamos de todos los récords. Ahora estamos con los récords negativos, lamentablemente. Volveremos. Siempre hay tiempo de volver. Exacto. Che, Seba, quería hablar un poquito también, saliendo un poquito de la editorial y hablándolo ya como amigos, como personas que estamos haciendo un programa de radio. La gente no sabe por qué se llama Siempre hay tiempo el programa. A mí me gustaría contarlo, me gustaría que lo que nos cuentes también vos. Yo en primera instancia quiero decir que Siempre hay tiempo es el título de una canción que tiene el maestro Sebastián Palacios, que compuso. Y la verdad que yo cuando la escuché por primera vez dije, wow, qué buen tema, qué buen pop. Me está robando el latillo, maestro. El wow es mío. Está registrado. Cada vez que alguien dice wow, te entran. Me entra en Sadaic una plata. Bueno, sí, más que nada también un poco hablar de próximamente el domingo que viene voy a estar tocando en un festival importante, se llama Baires Cantautores. Y bueno, es una competición ahí que bueno, vamos a ver qué tal está y va a estar bueno para mostrar un poco la música. Y Siempre hay tiempo, bueno, es una canción de mi primer disco que
que bueno, que habla de eso, ¿no? De que siempre hay tiempo para hacer lo que a uno le gusta y para derribar los miedos, los muros, las limitaciones. Creo que por eso también es la cortina del programa, no solo por la canción, sino que el mensaje que expresa es ese, ¿no? De animarse. Nosotros nos animamos a hacer este programa de radio y bueno, vamos a escuchar la canción, ¿te parece? Escuchemos la canción, pues la verdad... Los espero a los que quieran venir a alentar y hacer el aguante el domingo a las 7 de la tarde en Monkeys, Bien. que queda en Guatemala y Malavia. Sí. Voy a estar tocando ahí. Así que bueno, si les interesa pueden contactarme por las redes y bueno, arreglamos las anticipadas y esas cuestiones. Y nos encontramos en Monkeys entonces. Nos encontramos en Monkeys. Bien, bueno, entonces a ver, que suene Siempre hay tiempo toda la noche. Completa. Completa.